ir por su segundo tiempo de su candidatura presidencial. Seguramente Cristian Ritondo nos va a poder contar un poco más acerca de esto. A ver, ya vamos a hablar con Federico Aurelio de los 90 días para Guzmán, que le ha dado Alberto Fernández y si tiene sentido que el presidente siga abrazándose a su ministro de Economía desde el punto de vista político. Pero bueno, le pregunto a Cristian Ritondo, ¿qué es esta cumbre Macri-Patricia Bullrich? ¿Macri está bendiciendo candidatos? A ver, hoy lo que fue un encuentro de Patricia que nos invitaba a todos, en un encuentro que tenía que ver con sus equipos, y lo invitó a Mauricio Macri, como podría ir si mañana Horacio, y lo ha hecho. Hace una semana tuvo el gabinete de Horacio, como puedo tener reuniones conmigo, como puedo tener reuniones con María Eugenia, o estar en el encuentro que hacemos. Me parece que, primero, para definir candidaturas, si bien hay candidatos, falta mucho. Y me parece que, decía Mauricio tiene que definir él lo que quiere hacer. Y sin duda, las figuras del PRO dentro Juntos por el Cambio, que hoy tienen un perfil que podrían ser candidatos, son 4. Sin duda, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el propio Mauricio Macri en caso que desee hacerlo. Sí, pero falta mucho para esto. A ver, hablando no de las elecciones, de lo que está pasando ahora en la dinámica, uno ve que el gobierno, bueno, se enfrascó ahora con el tema del gasoducto. Salió muy fuerte Juntos por el Cambio a hacer una denuncia penal y a decir, bueno, acá esto huele a obra pública del kirchnerismo, a corrupción. ¿Esto es así? Todo lo que hace el kirchnerismo lo hace mal. El gasoducto lo necesitan los argentinos. Hay que hacerlo. Lo único que hicieron 2 años y medio es ponerle un nombre, Néstor Kirchner. Después no hicieron más nada. La verdad que hoy estamos pagando las consecuencias de un gobierno que tiene inacción permanente. 2 años y medio después, hoy estamos viendo una crisis, recién lo decían, el recurso del dólar en la salida para la importación de combustible y de gas. Entonces, la verdad es que estos 2 años y medio, más allá de los culpables, Culfa, Cristina, este Pimpinela al que nos tiene acostumbrados, y la verdad que los argentinos entendemos que Cristina y Alberto y Cristina son lo mismo. Son el mismo gobierno y se presentaron juntos. Ahora, ¿ustedes creen que hay que hacer el gasoducto? Porque por otro lado ha salido el propio Paolo Roca, han salido algunos expertos que dicen, miren, la licitación está armada con la única empresa que lo podía hacer en un año, que era el Grupo Techin. El gasoducto hay que hacerlo. Los argentinos necesitan que ese gasoducto esté hecho. El atraso que tiene, ya tendría que haber estado hecho si hace 3 años, 2 años, 1 año, pero es imposible que tengamos la riqueza que tenemos en Vaca Muerta, que del 2008 venimos hablando de lo que tenemos ahí, y que los argentinos no podamos sacar esa riqueza que es en beneficio de todos los argentinos. O sea, hoy tendríamos que estar discutiendo cuánto gas le exportamos a Brasil, no cuánto importamos. Pero hay que hacerlo como lo está planteando el gobierno, digamos, en términos de una obra pública que financia el Estado y el principal contratista de Techin. El problema que tenemos, Maxi, vos lo sabés, es que si fuera para las transportadoras de gas con una tarifa que no existe en la Argentina y que no hay seguridad jurídica, es imposible. Si no, en cualquier país del mundo lo que vos haces es, lo licitas, la que transportista que más te paga, se lo concedes y el gasoducto lo hace un privado. La Argentina, por sus condiciones de no tener una política tarifaria con lógica y enmarcado en que tenga seguridad jurídica, nadie lo invierte. Si no, esto no lo tendría que hacer el Estado, lo podría hacer un privado tranquilamente. Hubo declaraciones de Elisa Carrió respecto al Grupo Techin. Yo decía ayer, ojo que acá no está en el medio Cristóbal López, sino que está el grupo económico argentino, uno de los más poderosos, el grupo industrial más poderoso, que financió la campaña política de todos los partidos políticos. Y salió Carrió a decir efectivamente eso. Muy dura, Maxi. Dijo que ella fue la única que no recibió nunca un peso de Techin. Y dejó en claro que el resto, tanto oposición como oficialismo, siempre recibieron plata de esa empresa tan importante para distintas campañas políticas. Y ella se erigió una vez más como la única que no ha recibido ni un peso de parte de Techin. Bueno, por eso digo, las denuncias cruzadas que hay, ahora la oposición sale fuerte, pero ojo que en el medio no está Cristóbal López, sino que está Techin, a quien imagino Juntos por el Cambio también conoce muy bien. A ver, Techin todos los argentinos la conocen muy bien. Es una empresa
Argentina que está hoy en el mundo, con subsidiarias en el mundo. Me parece que los argentinos destruimos desde los ídolos hasta las empresas. Digo, es una costumbre argentina. Me parece que Techín es la única que fabrica ese tipo de caños, pero no lo fabrica para el argentino solamente, porque de hecho la fabrica en Brasil. Digo, y lo fabrica en el mundo. Digo, el transporte de gas y petróleo y los caños que hace Techín lo hace en el mundo. Es una de las principales empresas del mundo para hacer este tipo de cosas. Pero me parece que cuando el kirchnerismo toca y cae en el medio de una interna, ¿qué es lo que termina pasando? Ellos dicen que inician una obra que no empezaron, le ponen el nombre, inauguran obras que no tienen, y terminamos en este desastre donde involucramos a la empresa, los funcionarios que no funcionan, en el marco de un gobierno que no funciona. Porque acá no hay funcionario que no funciona, hay un gobierno que no funciona, un gobierno que no ha hecho nada en 2 años y medio. Cristian, ahora miembros de tu bloque salieron a hacer una denuncia judicial vinculado a estas denuncias o estas sospechas que sembró Matías Culfas. ¿Vos estás diciendo que la empresa está adjudicada correctamente, que es la empresa que lo puede hacer? O sea, ¿vos estás en contra de este cuestionamiento judicial que hay a esta obra? Lo que han hecho los diputados es que la justicia investigue lo que dice Culfas. Yo lo que digo es que, visto lo que dice el pliego, por lo que, lo que uno puede decir, no desde la experiencia que uno tiene, pero sí, si el único que puede fabricar un caño que tenga ese diámetro, que tenga ese espesor, es Techín, digo, y no es que tenés una alternativa, porque la alternativa que dijo Culfas salió de la propia empresa a decir que no lo pueden hacer. Entonces, si no hay otro que tenga eso en la Argentina y pueda traerlo, y aparte en una licitación donde se presentaron 3 y los otros 2 desertaron. Uno ha sido empresa rusa, que por el problema que tienen no se volvieron a presentar, y otro era la empresa china, que pidieron la postergación. Entonces, o sea que el gobierno puede contar con Juntos por el Cambio para apoyar lo que es esta obra, que es tan importante para el país, ¿o no? Pero yo creo que las obras tienen que tener transparencia, tienen que tener licitaciones públicas y la obra hay que hacerla. Porque la obra la tiene que hacer por los argentinos. No es un problema de este gobierno. Es una mega obra que la Argentina necesita. Porque hoy los argentinos están pagando todos juntos las consecuencias de la inacción de un gobierno que durante 2 años y medio paró una obra que era fundamental para la Argentina. O sea que, en principio estas sospechas vos las descartás. Yo digo que la justicia investigue, lo que no hay que parar es la obra. Lo que digo es, algo que no es un descubrimiento de Cristian Ritondo. El caño que se solicita, porque el ensamble con los demás caños que hay es del mismo diámetro. ¿Sí? Y si es del mismo diámetro, hay que comprar de ese diámetro, no se puede transportar en un diámetro más chico. Es muy específico, pero digo, la verdad es que esto es lo que hay. Entonces me parece que el gobierno que transforma en un show en la empresa YPF, que la destruyó, que la pagó 10 veces más de lo que vale hoy, y que nos endeudamos y todavía tenemos juicios que perdimos en el mundo para seguir pagando YPF, en los 100 años lo que hace, lo único que tenía que hacer, lo terminan rompiendo. Cambio de tema, el gobierno presentó ayer el impuesto a la renta inesperada. ¿Hay negociaciones con diputados del oficialismo? Basta de aumento de impuestos. ¿Con Sergio Massa, con alguien del oficialismo para aprobar ese impuesto a la renta inesperada? No, basta de aumento de impuestos. A ver, lo que sea mayor ganancia se paga por el porcentaje de ganancia. Si vos ganás más, tu porcentaje, vas a pagar más. Entonces, en la Argentina de este gobierno ya aumentó 16 impuestos, inventó 4 nuevos y lo termina pagando la gente. ¿No hay ninguna negociación abierta con el oficialismo? ¿El oficialismo no ha atendido alguna negociación para negociar en diputados este proyecto? Con nosotros absolutamente, y aparte somos tajantes. No vamos a dar ningún aumento de impuestos. ¿Pero lo presentó en el Congreso ya? No creo que no, todavía no estoy informado, creo que sí. Va a llegar en las próximas horas. Bueno, pero es tajante, sí, nuestra posición es no vamos a aumentar ningún impuesto. Los que ganaron más pagan más, porque pagamos un porcentaje. Bueno, pero hay un punto, Cristian, que si una gran empresa, paga una alícuota del 35% de ganancias y sigue facturando más y más, allí ya no se aumenta más. Lo que están planteando desde el gobierno es que las empresas que más facturaron, precisamente por la renta inesperada, paguen un porcentual más cuando ya están desde hace tiempo por arriba de ese 35% de la alícuota. Yo lo que creo es que con el 35% ya pagan, porque pagan el 35% sobre las ganancias. Porque la Argentina aparte tiene un sistema donde tenés impuesto al cheque, porque aparte de eso tenés pagas impuestos sobre los dividendos, con lo cual esa ganancia terminás en un 42%, en un 35%.
Pero Sí, aparte es de lo eso, mismo que paga un profesional que también termina Bueno. pagando esa alícuota. pero está bien, pero es el porcentaje de lo que vos ganás. Claro. Digo, y ahora, la verdad que después, ¿para qué utiliza porque lo que tenemos que también discutir es para qué querés este dinero? Porque lo despilfarrás. Sí, claro. Entonces, vos tenés una presión, seguís cazando en el zoológico, hacés que las empresas se vayan de la Argentina, se vayan a Uruguay, a Miami, a España, que los profesionales se vayan. Entonces, la presión tributaria en Argentina no soporta más. Entonces, digo, no se nos ocurre una idea, ni cómo generamos más trabajo, ni cómo formalizamos. No presentamos una modernización laboral. Somos antiguos en esas leyes en el mundo, pero lo único que sabemos es, este gobierno lo único que ha hecho es ver cómo tiene leyes de emergencia, al principio de Alberto, donde puso todo el gobierno de emergencia, DNU, por primera vez, la Comisión de Control de los DNU, hace 7 meses que no está en el Congreso, es el récord de la democracia, o sea, no podemos controlar lo que firma el presidente, y aparte de todo eso, toman decisiones de aumentar los impuestos los termina pagando la gente, sea sobre la ganancia. Y otro tema también que es importante es, después, ¿qué hacen con este dinero? 30.000 personas más en el Estado Nacional, 30.000 personas más en el Estado Provincial, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, duplicar la cantidad de cargos políticos en la provincia de Buenos Aires. El impuesto a las grandes fortunas tenía un destino específico, se podría generar un destino específico. No, pero yo tampoco estuve de acuerdo, porque yo lo que digo es, no puede haber más presión tributaria, o sea, lo estamos pagando, se van. A ver, lo que digo es, ¿no entendemos que se van? O sea, los empresarios, que hoy vos tenés una competencia. ¿De dónde podría sacar el Estado más plata? De administrarlo mejor. De administrarlo mejor. Cuando cada vez que vos asumís el gobierno entran 50.000 personas al Estado Nacional, ahora ya subieron 30.000, y en la provincia ponés 30.000 más, y subís de 600 a 1.200 y pico los cargos políticos, sin mejorar los servicios de seguridad, ni de salud, ni de educación, tenés un problema. ¿Cómo gastás la plata? Entonces lo primero que tenés que hacer es cómo administrás, para ver después qué recursos. Y se inventaron todo, porque aumentaron bienes personales, aumentaron ganancias, aumentaron retenciones, o sea, se aumentaron todo lo que podían aumentar. Sí, sí, y como consecuencia, y como consecuencia de esto tenemos hoy las empresas, empresas que eran argentinas, que estaban acá, en Uruguay, cruzando el charco. Ritondo, también es cierto que todo el aumento de impuestos de retenciones y demás, a todo, no solamente a la soja, sino a la exportación de un servicio de asesoría o consultoría con el exterior, de exportación de software, la puso Macri en el 2018 en la negociación con el FMI. Es decir, el FMI agarró y le dijo, usted pone retenciones a todo, devaluó muy fuertemente, pone retención a todo. Macri le dijo, pero no puedo poner nominal 4 pesos. Bueno, póngalo como quiera, pero retenciones a todo. Y la Argentina tuvo retenciones a todo. Este gobierno metió todos los impuestos. No, después este gobierno llegó y volvió a aumentar. Este gobierno metió todos los impuestos. Pero se entiende que cuando aparece en la Argentina la crisis y el FMI pero en el año 19, obligándote a cerrar la brecha fiscal. Sí, pero la brecha fiscal no solo en el 19 la cerramos. ¿Pero con qué la cerraron? ¿Con impuestos? Pero estaba cerrada. Pero sí, pero ahora exactamente eso le dio un colchón a Alberto Fernández en su primer año de gobierno para poder emitir lo que emitió. Y ahora lo que vos tenés es mayor carga impositiva, mayor pobreza, No, está bien. mayor desocupación, perdón. Yo lo que estoy planteando... Y lo que tenés aparte es un déficit porque lo gastan mal. No, lo que estoy planteando, Entonces, lo que estoy planteando cuando gasto. ustedes cierran la brecha fiscal en el 2019, la cierran porque pusieron retenciones a todo. Y eso generó el cierre de la brecha fiscal en el 2019. Además de poner en cero la obra pública en el 2019, es decir, frenar algunos gastos que obviamente Macri no quería frenar, pero tenía que hacerlo para cerrar la brecha fiscal. Ahora, mirando hacia adelante, ojo que yo veo una dinámica en la cual el gobierno que viene, no es que con el FMI al lado va a poder bajar impuestos, sino que si no se cierra la brecha fiscal en este gobierno, el que venga va a tener que cerrarla. Y la pregunta es cómo lo va a hacer, haciendo más eficiente el gasto, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hicieron en 4 años que estaba bien? No se hizo más eficiente el gasto. ¿Y por qué tuvieron que subir los impuestos entonces? Para cerrar la brecha fiscal. Porque vos, a ver, si no recordás para atrás, porque vos sabés muy bien cómo asumió Mauricio Macri en el 2015, cuál déficit nos dejaron en el 2015. Era 7 puntos. Entonces, no es que estamos hablando de que nos dejaron la Argentina ordenada, sin reserva, sin fondos en el central, con deuda impaga. Entonces, digo, no es que con los hold down, o sea, digo, con un cepo absoluto.
Pero no es que el 2015... No, yo lo que planteo... Yo creo, Maxi, que uno de los grandes problemas es que en el 2016, fin del 2015, nosotros no planteamos la sociedad, la Argentina que encontramos, y decirlo en voz alta. Porque la Argentina que encontramos en el 2015 no es la Argentina que describe el relato kirchnerista. Lo hemos discutido, no me quiero quedar en el pasado. No, por eso de lo mismo, que era como esa llevas ahí. herencia, el único punto que tenía esa herencia, que lo dijo textualmente Nicolás Duhovne y que nosotros lo explicamos muy bien, era que había un bajísimo endeudamiento en dólares con el sector privado. Eso le permitió a Mauricio Macri emitir en 2016-2017 $80.000 millones en el mercado de capitales privados. A la Argentina emitió 6 veces más deuda en dólares que Brasil y México. Fue el país número 1 en emisión de deuda en el mercado de capitales en dólares de los mercados emergentes. Emitió el doble de deuda que Arabia, digamos. Es decir, fue un país que emitió una cantidad de deuda desproporcionada en relación a la... ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque la deuda era muy baja y porque además hubo una confianza respecto a que en algún momento esa deuda la ibas a pagar. Hoy ni siquiera tenés eso. Hoy a 2 años y medio tenés un gobierno que se ha endeudado más que ningún otro. Tanto en dólares como en pesos. No, hoy te acabaste todos los colchones. Tenés un déficit fiscal enorme. Cada plan platita te lleva al 60, 70, 80, no sé cuánto de inflación. No tenés gas. No producís combustible. Tenés el 42-43% de la pobreza. 7 de cada 10 chicos en el conurbano son pobres. Tuviste las escuelas cerradas 2 años. Digo, la verdad que miralo desde la economía. Las obras públicas pero paradas. por eso la pregunta es cómo lo van a resolver ustedes entonces si llegan el año que viene. ¿Cómo lo resolvés? Lo primero que tenés que hacer es... Hay leyes que decían de hoy, que creo que las pensamos todos. Creo que si vos no haces una ley de modernización laboral, una reforma impositiva en serio, pero para mirar a la Argentina y agarrar la cuenta, decís, lo que entra es lo que sale. La Argentina no soporta déficit y no puede haber mucho gradualismo. Esta es la manera de salir. Es decir, van a hacer lo que no hicieron en el gobierno de Macri. Yo creo que lo que hay que hacer es sincerar las cuentas, es decir, esto es lo que entra, esto es lo que sale, como vos en tu casa, como yo en la mía, pero como para en tu hacer empresa. eso... Vos no te podés endeudar, un mes con la tarjeta de crédito, el otro mes un crédito personal, después hipotecas tu casa. Eso, ¿es necesario algún consenso político, alguna negociación, alguna ley, o pasa todo por decreto? No. Primero tiene que ser por ley, pero lo otro que tiene que ser es el consenso con la gente que es consciente que la Argentina, como va, si no se produce un cambio profundo, la hacemos nosotros inviable. O sea, hacemos inviable tener vaca muerta. O sea, tenemos vaca muerta y la hacemos inviable. Digo, cuando cualquier país del mundo con esa reserva estaría exportando. ¿Y con quién van a negociar políticamente para conseguir mayorías para que efectivamente se pueda hacer eso? Lo primero que queremos es que la gente nos vote a nosotros. Nosotros tenemos 116 diputados nacionales, con lo cual no estamos tan lejos en una elección si nos votan como gobierno para tener un número muy cercano a los 129 que necesitamos. ¿Y los senadores? Y los senadores también, porque hay que poner que hay un tercio que se cambia, ¿no? Por eso va a ser importante ganar la provincia de Buenos Aires, que dirige el senador. Ese es el plan de gobierno que tiene, ¿quién? Mauricio Macri, Larreta, no sé. Mira, a ver, creo que hay consensos que tenemos todos juntos por el cambio de cosas que hay que hacer. No digo, a ver, que hoy las leyes laborales en la Argentina no ayudan a la creación del trabajo en blanco, creo que cualquier dirigente Juntos por el Cambio, y cualquier dirigente con criterio cierto en la Argentina tendrá que hablar, porque vemos cuánto hace que no aumenta el trabajo privado en la Argentina. Una última pregunta respecto a este tema de la renta inesperada, ¿no? Que yo insisto, hay otras partes del mundo, el windfall tax, es decir, es un concepto de algo que vino del viento, digamos, ¿no? Algo que apareció inesperadamente e incluso está al revés también. La posibilidad de un subsidio ante situaciones inesperadas también existe en algunos países. Bueno, ocurrió en la pandemia en todos los países con pago de nóminas salariales o subsidios directos a las empresas o enviarle cheques directos a... Sí, en la Argentina 40.000 pymes cerraron. No, está bien. Digo que ocurrió en todas partes del mundo, hicieron esa política de enviar subsidios y cheques a las personas. Hoy caminás en centro del conurbano, centro de la ciudad de Buenos Aires y ves todavía la cantidad de locales vacíos que cerraron en la pandemia. Exactamente. De todas maneras, el nivel de actividad hoy está
por encima del que estaba en 2019. No lo sé, eso te digo, no Sí, lo sí, sé. eso marca el Indec. Todavía está por debajo de marzo del 2018, que fue la crisis que estalla en el gobierno de Macri, pero recuperó el año de la pandemia y el nivel de actividad del 2019 en varias actividades. Por ejemplo, Igual eso no se refleja hoy en la construcción. en los ingresos de la gente, ni No, en hoy lo que se ni devora todo es la inflación. por eso, Venimos contando por que es eso. lo que se devora O sea, todo. pero lo que pregunta- digo, ni el sí. ingreso de la gente, ni cuando hablamos de la construcción se refleja en la venta inmobiliaria que hay en el país, digamos, están muy por debajo, los precios están por debajo, casi el costo, los costos han aumentado en dólares, inclusive en la construcción, a lo que fue el 2018-2019. La cantidad de trabajadores que tiene la UOCRA está por debajo de la que había en el 2018-2019. No, está por debajo de la que había previo a 2018. No, Está no, por arriba de la sí, que había no, en No, 2019. 2019 tenía 420.000, y la UOCRA hoy no puede llegar a los 390.000, 400.000 y vuelve a bajar. Porque Bueno, tiene un grave, está- perdón, porque tiene sí. un grave problema que tiene que ver la incompatibilidad de los planes. ¿Sí? Está bien, Entonces, pero a ver, a lo que vamos, está claro que este gobierno va a perder la elección si sigue en este sendero porque hizo las cosas mal. Y está claro que Ritondo está acá como opositor porque perdió la elección el gobierno anterior porque hizo las cosas mal. Eso no hay. Estamos discutiendo entre dos fracasos, digamos, el fracaso Sí, pero de yo- los 2 últimos años del gobierno de Macri Sí, pero- y el fracaso de este gobierno. Lo que estamos sí, planteando pero es yo lo que digo es fracaso. ¿qué se hace distinto para adelante para salir de pero esos la fracasos? La economía es una gran parte, pero no es todo. Digo, porque este gobierno no tiene un fracaso solamente en la economía. Este gobierno tiene un fracaso en la política de seguridad, tiene un fracaso en la política de educación, tiene un fracaso en la política internacional. Digo, no es que solamente tiene un fracaso económico. Vuelvo al tema. Yo resalto, la Argentina era el G20 con Mauricio Macri y la Argentina de hoy es vamos a representar a Maduro a Estados Unidos. Entonces hay una gran diferencia. No son iguales. Cuando vos hablabas de la confianza, también tiene que ver lo que vos planteás en el mundo. Cuando vos admirás a las dictaduras en Latinoamérica y reconocés, sos Cuba, sos Nicaragua y sos Venezuela, es muy factible que la seguridad jurídica que vos reflejás al mundo no es la que los inversores quieren. No, Entonces, es difícil pero tener a ver, inversión. sin duda que este gobierno es muy errático, porque está en un acuerdo con el FMI y al mismo tiempo un día hace un gesto a Venezuela, el otro día hace un gesto a Cuba, el otro día plantea abrazarse a Estados Unidos. Es muy errático desde el punto de vista de eso. Yo lo que estoy planteando es, más allá de los actos en el Escolón, con el G20 y demás, Yo solo te digo una 4 cosa. meses después tuviste la crisis cambiaria más grande Te digo una cosa. de los últimos años. ¿Cuánto ingresaba Desde por el 2001 que no habías Pero tenido vos una sabés, crisis cambiaria como sí. la que tuvo el gobierno de Macri, que llevó a tener que acordar con el FMI para no caer en default con la deuda privada. Es decir, para no entrar en una situación de yo no cesación de quiero- pago. no, Pero más digo, allá de eso. vos sabés más de economía que yo. Pero para, Cristian, no quiero hablar de ese pasado, porque el pasado está. Ustedes están haciendo una revisión del pasado, que es bastante llamativo, digamos. Alguien que quiere gobernar, en general, trata de renovar y mirar hacia futuro. No, yo también, vos lo sacaste el tema para No, Maxi, pero y está te bien, tengo que pero ustedes están contestar. reivindicando el pasado de Macri. Está bien, yo creo que lo que le va a pasar a Juntos por el Cambio, No, yo no estoy reivindicando. si llega con el mismo equipo que tuvo Mauricio Macri, es que a los 3 meses, si no le invoca respecto al rumbo económico y demás, la sociedad le va a pasar una factura enorme, como le empezó a pasar rápidamente a Alberto Fernández, que tenía la mochila de los 12 años del kirchnerismo. Pero bueno, más allá de esa discusión, bueno, me parece que es parte de la discusión que hay en Juntos por el Cambio. El radicalismo, acaba de decir el presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes, acaba de decir que el PRO todavía no hizo el duelo del fracaso del gobierno de Macri. Todas las discusiones hay que hacerlas en forma interna. Me parece que la gente nos está pidiendo unidad y todos los debates que tengamos que hacer hay que hacerlos internamente. Yo no coincido en que hay que discutir las internas en los medios, sino hay que discutirla y dar la discusión donde hay que darla, que es en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde podemos saldar todas las diferencias que tengamos, porque creo que nosotros tenemos que recobrar la esperanza, planificar qué es lo que hacer desde el día 1 si nos toca asumir el gobierno y que ese es el desafío. Ritondo, gracias, siempre No, gracias, muy sí. interesante. Te quedas un ratito más, Federico, vamos a hablar.